normal y sus alteraciones, a lo que es principalmente pubertad precoz. Y el otro tema está relacionado a lo que es diabetes y obesidad infantil. Ambos son dos de las tres causas más frecuentes de consulta en endocrinología pediátrica. Yo soy, bueno, la doctora Manucci, soy endocrinóloga pediatra. Entonces, lo que más vemos en consulta de endocrinología pediátrica está entre, bueno, talla baja, que es el tema de moda, pero vemos bastante pubertad precoz, vemos obesidad y diabetes infantil, que son las tres consultas más frecuentes. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el desarrollo puberal y sus alteraciones, que son preguntas bien frecuentes en los exámenes. Entonces, y es un tema bonito e interesante. Entonces, vamos a hablar, cuando hablamos de pubertad, lo primero que tenemos que preguntarnos es, o sea, si queremos hablar de las alteraciones de la pubertad, lo primero que tenemos que pensar es qué es la pubertad normal. Entonces, cuando hablamos de la pubertad normal, sabemos que es un fenómeno biológico complejo y que principalmente se va a deber al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Su principal meta es lograr el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿A qué me refiero? En las mujercitas, al desarrollo de los senitos, al desarrollo del vello púbico, y en los varoncitos, el crecimiento del pene, la barba, el bigote, todos los caracteres que nos hacen ser hombres o ser mujeres. Tienen dos objetivos: lograr la maduración sexual completa, o sea, con lograr la capacidad reproductiva, y también lograr la talla adulta. ¿Sí? Ya en la pubertad, una de las metas finales es conseguir la talla adulta, ¿no? Dar el estirón puberal, ¿no? Entonces, la pubertad es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, ¿no? Donde se van a ver diferentes cambios, tanto físicos, funcionales, psicológicos, en el cuerpo, tanto de los niños como de las niñas, ¿no? Y se va a caracterizar por la aparición y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la finalización del crecimiento somático, como dije, alcanzar la talla adulta final, y sobre todo adquirir la capacidad reproductiva. Entonces, ¿qué tenemos que entender de la pubertad? Que la pubertad se inicia cuando se activa el eje hipotálamo hipófisis gonadal. O sea, cuando un niño nace, van a mirar acá, miren el periodo de prepubertad. Cuando un niño nace, está en el útero materno, antes de nacer, cuando el niño se está formando en el útero materno, vemos que sí, hay producción de hormonas sexuales dentro del útero materno, y esas hormonas sexuales pues están formando los caracteres sexuales primarios, ¿no? Si va a ser un feto, va a ser hombrecito; si va a ser mujercita, en el útero materno. Pero después, cuando el niño nace, inicialmente todavía pueden haber un poco de secreción de hormonas sexuales, unas pequeñas pulsaciones que hacen que algunos niños, algunas niñas, solamente las niñas, puedan nacer con pechitos, ¿no? Con mamas. Y que después estas desaparezcan. Más o menos estos primeros 2 años en los que hay pequeñas pulsaciones de hormonas sexuales, nosotros hablamos del periodo de mini pubertad. Pero de pasado este periodo, llega un momento en que las hormonas sexuales, mírenlas acá, llegan a su fase de mínima expresión. Nosotros decimos el periodo de quiescencia, un periodo así de sueño, en el que las hormonas sexuales duermen, digamos, de esa manera. O sea, el eje hipotálamo hipófisis gonadal, digamos que se inactiva, deja de funcionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que en un momento determinado empieza a producirse nuevamente las hormonas sexuales tipo pulsátiles. O sea, se activa el eje hipotálamo hipófisis gonadal, el hipotálamo empieza a producir GnRH, la hipófisis empieza a producir LH, FSH, y estimula que en los ovarios y los testículos produzcan estrógenos y testosterona, y que empiece la pubertad. ¿No? Acá vemos así en secreciones pulsátiles. Entonces, como decía, después del nacimiento, los niveles de FSH y LH van a aumentar un poquito debido a la disminución de los esteroides sexuales en el recién nacido que recibía de la madre, pero a los 2 años la LH, FSH quedan suprimidos y entran a este periodo de quiescencia, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé inicio a la pubertad y empiezan a producirse tanto la LH como la FSH, principalmente en el sueño. O sea, esto es fácil porque ustedes han visto, sobre todo los varones recordarán cómo se empiezan estas fases de pubertad donde hay producción de hormonas sexuales de tipo pulsante, sobre todo en la noche. Entonces los varones tienen pues estos sueños húmedos o esas erecciones nocturnas, y
que también es entendible, por ejemplo, las mujeres adultas, algunos dicen, ¿por qué las mujeres arrancan su trabajo de parto principalmente de noche? Por esto, porque las hormonas sexuales tienen sus principales pulsaciones de manera nocturna. Y esto se empieza desde que se inicia la pubertad. Y vamos a ver que este aumento tanto de LH como de FSH va a estimular a que se formen pues, las células germinales, tanto en los testículos, en los ovarios, y se formen los esteroides sexuales, los estrógenos principalmente en las mujeres y la testosterona principalmente en los varones. Pues acá está, sencillito para que lo recuerden, cómo se activa el hipotálamo, produciendo LH, FSH en la hipófisis, que va a estimular al ovario y a los testículos, o sea, las gónadas, provocando que los ovarios desarrollen sus folículos y empiecen a secretar estrógenos. Y en los testículos que se estimule la formación de las células Sertoli y secreten testosterona, ¿no? Entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? O sea, estas dos hormonas, tanto la testosterona como los varones, va a producir un aumento tanto del pene y del escroto, los testículos se van a desarrollar. Y en las mujeres va a crecer un crecimiento mamario, va a empezar a crecer el útero, y ambos, tanto los estrógenos como la testosterona, van a actuar directamente sobre el crecimiento, ¿no? Actúan directamente sobre el crecimiento y de manera indirecta estimulando a la hormona de crecimiento también, provocando el estirón puberal, ¿no? Entonces vamos a lograr tanto la maduración sexual como el estirón puberal, ¿no? Que le va a permitir llegar a la talla adulta final. ¿De qué depende que una niña o un niño inicie de manera más temprana? ¿No? Porque unas niñas menstruan más jovencitas, otras más tardías, porque unos hombrecitos desarrollan más pronto, otros más tardíos, y es que hay muchas teorías y hablan de factores que afectan este inicio, el inicio de activación del eje. Hablamos de la herencia, es muy importante preguntar siempre a las madres a qué edad menstruaron las mamás, porque nos puede dar una idea a qué edad más o menos menstrua la niña. ¿No? Hablamos de la parte genética, del estrés, del sueño, del estado nutricional. Obviamente es una niña desnutrida, probablemente entrará mucho más tardíamente a la pubertad. Y al contrario, las niñitas obesas entran muy tempranamente a la pubertad. De ahí vienen las condiciones socioeconómicas, factores metabólicos como la diabetes, el hipotiroidismo, diferentes alteraciones metabólicas que pueden desencadenar en que demore o se adelante la menstruación. Y una teoría bastante importante habla de una influencia ambiental a través del sistema nervioso central. Doctora, ¿quiere decir que si mi hijo ve estos periódicos, la Chuchi, esas, inician más pronto su pubertad? No, no es tanto por ahí, no es una influencia ambiental a través visual, o sea, no es como a veces la gente dice, no, que si ve mucho los periódicos chicha, o que si ve mucho esto de guerra, va a arrancar antes, no. Se habla de la influencia ambiental a través de contaminantes ambientales. Entonces, por ejemplo, se habla del uso de los plásticos, pues si ustedes tienen hermanitos, sobrinitos, ven que los biberones, dicen, no, libre de BPA. ¿No? ¿Qué es el BPA? Son contaminantes ambientales, un tipo de plásticos que se ha asociado mucho a alteraciones hormonales, pero no son los únicos, son muchos. Entonces, se piensa que el principal involucrado en que se adelante la pubertad es ¿no? Los contaminantes ambientales. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que cuando hablamos de la pubertad normal sigue una secuencia, va a ir variando según una secuencia. O sea, los cambios puberales van a ir apareciendo uno tras otro en diferentes tiempos y en un orden, pero siempre un orden en la misma secuencia. El, el inicio de la pubertad en las mujeres, recuerden lo que es pregunta de examen, el inicio de la pubertad en las mujeres se da con la aparición del botón mamario. Ya se cayó. El inicio de la pubertad en las mujercitas se arranca con la aparición del botón mamario, con la telarquia. Y el botón mamario puede ser muy pequeñito, a veces puede pasar hasta desapercibido, porque el botoncito mamario, si tú tocas el pechito de la niñita, lo que vas a sentir es como una pequeña alberjita, una lentejita, que está debajo del pezoncito. Entonces puede dar esa sensación de a veces que la mamá no puede no notarlo. Entonces, acuérdense, el inicio de la pubertad en las mujercitas se da con la aparición del botón mamario, la telarquia.
Posteriormente a esta, iniciará la aparición del vello púbico, lo que es la pubarquia. Puede aparecer la aparición del vello axilar y al último, la menarquia. Entonces, siempre se sigue esta secuencia. Telarquia, pubarquia, menarquia. Puede aparecer o no el vello axilar, es casi indiferente si hay o no, porque esto ya más que todo es racial, ¿no? Hay personas que son familiares, tienen puros familiares de tipo lampiño, obviamente puede no tener vello axilar y no por eso está siguiendo una pubertad anormal, pero sí debe mantener telarquia, pubarquia, menarquia. Eso sí, siempre la pubertad arranca con la telarquia y posiblemente puede haber pubarquia y menarquia. Y entre estadio y estadio puede pasar entre 6 y 8 meses aproximadamente. Entonces, desde que aparece el botoncito mamario hasta que aparece la regla o la menarquia, más o menos pasan 2 años. Recuerden eso. Desde que aparece el botoncito hasta que aparece la regla, más o menos son 2 años. Y lo recalco porque a veces la mamá viene con su niña y dice, doctora, de un momento a otro menstruó. Ya no es posible de un momento a otro, eso por lo menos ha sido 1 año y medio, 2 años. Porque entre telarquia y menarquia pasan 2 años. Entonces, Tanner fue un científico, un médico, que creó la escala de Tanner con la finalidad de evaluar el desarrollo puberal en las mujercitas, y él hablaba de 5 estadios, los 5 estadios de Tanner, en lo que lo clasificaba según el desarrollo mamario. Desde mama 1, que a la mama prepuberal, la mama infantil, o sea, esa niñita que uno le toca el pechito y no encuentra nada, ¿no? No está todo así recto, no se palpa nada, ¿no? Una niñita. En la mama 2 es el inicio de la telarquia, el botoncito mamario. Como decía, toco y debajo de la areola del pezoncito, toco esa bolita que es la glándula mamaria pequeñita, como una lentejita, como una alverjita. La mama 3 ya es una mama que la glándula mamaria sobresale del pezoncito. O sea, sobresale de la areola mamaria. Uno toca y siente la glándula que ya está por fuera de la areola mamaria y que, si lo miro de costadito, lo que voy a ver es esta formita que le decimos la forma de conito, ¿no? Esa formita. Y la mama 4 es una mama en la que el pezón, la areola y el pezón se proyectan hacia adelante y la mama toma esta forma de doble contorno. Y les he puesto así en rojito porque es otra pregunta de examen. La mama 4 es la mama en la que viene la regla. El estadio mama 4 es cuando viene la regla, puesto en rojo, es el estadio en donde aparece la menarquia. Y doctora, y el estirón puberal, la niña lo hace justo en el estadio mama 3, pero cuando está próxima a iniciar el estadio M4. Entonces, acuérdense también eso, ¿qué tienen que recordar el estadio de Turner? El M2, que es el inicio de la pubertad o botón mamario, a finales del M3, que se da el estirón puberal, y el estadio mama 4, donde se da la menarquia. Y el estadio mama 5 es el estadio de la mama adulta, la mujer adulta. Entonces, acuérdense eso porque son preguntas de examen, por eso los recalco. Tanner también hablaba del estadio de vello púbico, y hablaba del estadio vello púbico 1, es obviamente sin vello pubiano, una niña que todavía no entra en pubertad. El vello púbico 2 es el vello púbico que empieza a aparecer. Acuérdense que para que sea vello púbico, vello sexual, tiene que ser un vello más grueso, más oscuro, más grueso, más oscuro, más pigmentado, ¿no? Y el vello púbico 2 es aquel vello púbico que aparece a nivel de los labios mayores y que debe ser grueso, más pigmentado, pero sobre todo lacio. Lacio. O sea, esa es la característica del vello púbico 2, que es lacio, a diferencia del vello púbico 3, donde el vello púbico ya es rizado. Entonces, el vello púbico 2 y el vello púbico 3 se diferencian porque uno es lacio, hirsuto, y el otro es rizado. ¿Y qué puede decir? Pues empezar a poblar la sínfisis pubiana. El vello púbico 4 es aquel que ya empezó a poblar toda la sínfisis pubiana, todo el triangulito en las mujercitas. Y el vello púbico 5 es aquel que ya toma los muslos, ya invade la superficie de los muslos. Y en los varones, ¿cómo se presenta? En los varones también se sigue una secuencia de cambios puberales.
En el hombre, ¿cuál es el hito del desarrollo que da inicio a la pubertad? El aumento del volumen testicular. Entonces, acuérdense de eso. El varón arranca su pubertad cuando el volumen testicular aumenta a 4 centímetros cúbicos. Entonces, cuando el volumen testicular aumenta a 4 centímetros cúbicos, arranca el varón su estadio puberal, su desarrollo puberal. Entonces, inicia con el aumento del volumen testicular, de ahí le sigue la pubarquia, o sea, la aparición de vello púbico, de ahí recién presenta el desarrollo del pene y la aparición del vello axilar, que ya es final. Ahí. Después de eso todavía es facial, ¿no? El pelo en el pecho, después. Entonces, la pubertad arranca con aumento del volumen testicular, la pubarquia y el desarrollo del pene. Acuérdense que primero crece el testículo, después crece el pene. Doctora, ¿y cómo voy a saber si un testículo tiene 4 centímetros o no tiene 4 centímetros? Para eso se creó este aparatito que se llama el orquidómetro de Prader, o el rosario endocrinológico le decimos también. Y es un aparatito que ustedes lo van a observar, que no es fácil de conseguir en Perú, pero que sí los endocrinólogos lo tenemos. Y es este aparatito en la que van a ver diferentes bolitas, digamos así, de maderita, de diferentes volúmenes. Si ustedes ven, estas 3 primeras bolitas son azulitas, y es porque es un niño prepúber, un niño que todavía no arranca la pubertad, volumen 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 cc, esos son prepúberes, entonces es un niño todavía en estadio G1, así le dicen, estadio prepuberal. Y de ahí 4, 5, 6, 8, 10, esos son niños que ya están en pubertad, hasta llegar a este estadio que es el estadio adulto. ¿Cómo se usa? Comparativo, así como lo ven acá. Se sujeta el testículo del niño separándolo del epididimo y lo comparamos. Y vamos a ver comparativamente, mira, 3cc es un niño prepúber. Entonces Tanner también les creó su escala y puso estadio G1 en forma sencilla con el orquidómetro de Prader. 1, 2 y 3 es estadio G1, estadio infantil o prepúber. 4, 5 y 6 es estadio G2. 8, 10 es estadio G3. 12, 15 estadio G4 y 20 y 25 estadio G5, adulto. ¿Qué es lo que tengo que recordar de la escala de Tanner? Como dije, G1 es el volumen testicular menor de 4 centímetros cúbicos, el testículo infantil. El G2 es cuando el volumen testicular aumenta ya a más de 4, es 4, 5 y 6. Ahí está el testículo infantil, el testículo puber, cuando ya arranca la pubertad. El G2, el niño arranca la pubertad. En el G3 va a empezar a crecer el pene. Esa es la fase importante. El G3 aumenta el crecimiento del pene, pero en longitud. En el G4 ya empieza a crecer el pene, pero ya no tan solo en longitud, sino también en circunferencia, en grosor, digamos así. Entonces, eso es lo importante. Así como las mujercitas recordamos en qué momento del estirón, en qué momento de la menarquia, en el varón, ¿qué tengo que recordar? Que arranca la pubertad en el G2, con volumen testicular de 4 cc, que en el G3 empieza a crecer el pene en longitud, en el G4 en circunferencia, y en el G4 se da el estirón puberal en el varón. El varón da su estirón puberal en el G4. Y en el G5 ya el volumen testicular ya es de adulto, 20-25. ¿Qué otra cosa tienen que recordar? Que como les decía, que en la pubertad se va a dar las hormonas sexuales, tanto los estrógenos como la testosterona, van a provocar, van a estimular a la IGF-1, que es el transportador de la hormona de crecimiento y que está directamente relacionada con la velocidad de crecimiento, dando el estirón puberal, ¿no? Que dijimos que en las mujeres es antes porque se da a fines del M3 y en los varones es en el G4, ¿no? Entonces ustedes ven cómo se estimula el IGF-1, miren cómo llega hasta arriba, estimula a la IGF-1, se estimula la hormona de crecimiento y provoca el estirón puberal, ¿no? Y eso se va a dar en ambos sexos, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante saber que sucede en la pubertad sobre la mineralización ósea? Y eso es importante. Durante los 3 primeros años de vida se adquiere aproximadamente el 35% del contenido mineral óseo.
¿no? O sea, mi huesito capta calcio, el 35% del contenido mineral óseo en los primeros 3 años de vida. Después de los 4 años, hasta el inicio de la pubertad, captamos el 20%, pero miren, durante la adolescencia captamos el 45% del contenido mineral óseo. ¿Por qué lo recalco? Porque a veces la gente tiene el pensamiento equivocado de decir, ya es adolescente, ya no es importante que tome leche. Leche en los primeros 3 años de vida. Pero eso es totalmente falso y más bien es el contrario. Los primeros años, como dije, captan el 35%. En la adolescencia captan el 45%. O sea, captas más calcio durante tu adolescencia y tu pubertad. Entonces, si esa niña no toma leche, porque la mamá dice, no, ya no importa, ya es grande. No toma leche, ¿qué va a suceder? Que cuando llegue a los 40, después de los primeros 30 años, captamos calcio. Después de los 30 años, perdemos calcio. Entonces, si esa niña no tuvo una buena reserva de calcio en sus huesos, ¿qué va a hacer? Va a presentar más prontamente su osteoporosis, osteopenia. Entonces vamos a tener chicas de 40, 45 con osteopenia. Entonces ya saben, chicas, las que todavía no tienen 30, todavía pueden ir tomando su calcio, porque todavía estamos captando calcio. Bueno, ya no, pero ustedes sí. Entonces ya lo saben. Entonces, acuérdense por qué es importante que el adolescente haga ejercicio, por qué es importante que el adolescente consuma leche o lácteos, porque captamos el 45% del contenido mineral óseo. Y eso sucede en la pubertad. ¿No? Los niños tienen un marcado retraso, claro, porque los niños entran más tardío, pero igual, el varón, la testosterona le permite captar más calcio que las mujercitas. ¿Y cuándo decimos que una pubertad es normal? ¿A qué edad empieza la pubertad normal? En las mujercitas, recuerde, lo normal es que se arranque la pubertad entre los 8 y 13 años. ¿Que le venga la regla? No, que arranque la pubertad. O sea, que le inicie su botoncito mamario entre los 8 y 13 años. Para las mujercitas es normal que arranque el botoncito mamario entre los 8 y 13 años y en los varones entre los 9 y los 14. Un añito después. Los varoncitos, por eso que hacen su estirón mucho más tardío, ¿no? Porque las mujeres lo hacen en M3 y empiezan más pronto, y los varoncitos empiezan más tardío y encima lo hacen en G4, ¿no? Entonces sí, por eso los hombres hacen su estirón después. Entonces la pubertad normal arranca, acuérdense porque se pregunta el examen también, la pubertad normal en las mujeres arranca a partir de los 8 años hasta los 13 y en los varones desde 9 hasta 14. ¿Y la pubertad temprana qué es, doctora? Es una pubertad normal, pero que inicia de manera muy temprana. O sea, la mayoría de niñas normalmente arrancan su pubertad a partir de los 9, la mayoría. Pero entre los 8 y los 9 es normal, solo que es temprana. Igual en los varones, entre los 9 y los 10 es normal, pero es temprana. Y entonces, si ya sabemos que la pubertad normal en las mujeres arranca a los 8 y los varones arranca a los 9, ¿cómo considera una pubertad precoz? Se considera una pubertad precoz a la aparición progresiva de caracteres sexuales en niñas antes de los 8 años y en niños antes de los 9 años. Y otra característica importante es que estos niños o estas niñas van a tener un adelanto de la edad ósea, que ahorita les voy a mostrar con unas imágenes. O sea, ¿qué quiere decir? Que si le saco una radiografía de manito, una edad ósea, voy a encontrar que esta niña tiene 6 años, pero su hueso tiene 8. Y esto va a provocar una aceleración de la velocidad de crecimiento. Acuérdense que en la pubertad se da el estirón puberal, ¿no? Por estimulación de hormonas sexuales. Entonces, cuando vemos una niña pequeña de 6, 7 añitos y que está creciendo con mucha velocidad, hay que pensar que podría haber una pubertad precoz. Entonces, las mamás van a ir a veces a consulta y van a decir, doctora, mi niña la traigo porque le he notado que le está creciendo el botoncito mamario, o lo que notan las mamás con más frecuencia es que dice que la niña le pica, le molesta, le roza el polo y siente molestia, escozor antes de los 8 años, ¿no? O que puede presentar, a veces la mamá dice, ¿será que se ha golpeado con la pelota? No es que se ha golpeado con la pelota, ella lo asocia a eso, pero en verdad no, es que ya empezó a aparecer el botón mamario. O puede haber vellito púbico, que a veces eso ya lo notan las mamás con más frecuencia, o que la niñita tiene hedor axilar o olor axilar. O sea, la mamá dice, mi niña, cuando corre, yo le siento que huele como adulto. Entonces, ya eso es un signo premonitorio importante. O que la niña presente un sangrado vaginal. Ojo que no todo sangrado necesariamente es pubertad precoz, pero sí hay que descartarlo.
Entonces, la pubertad precoz se divide en dos grandes grupos. La pubertad precoz de tipo central, o sea, el 98% de las pubertades precoces serán de tipo central. ¿Qué quiere decir? Que hay una activación del eje hipotálamo, hipófisis gonadal. O sea, la glándula madre, el hipotálamo, no se sabe por qué, arrancó a funcionar antes de los 8 años en las niñas, antes de los 9 años en los varones. Entonces, el 98% de las pubertades precoces serán de tipo central, o sea, dependientes de gonadotrofina, o sea, haber activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. De ellos, el más del 90% serán de tipo idiopática. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos la causa, simplemente el eje decidió activarse antes de tiempo. No hay causa conocida, simplemente se activa y empieza a funcionar el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Y las principales causas son de tipo familiar, ¿no? O constitucional. O sea, la mamá de repente menstruó a los 7, le vino, aparece en la regla a los 9, o sea, empezó su desarrollo mamar a los 7, la mamá empezó a los 7, probablemente la hija también lo haga a los 7, o la nieta. Por eso siempre cuando ustedes vean una mamá, pregúntenle, ustedes de repente ustedes pregúntenle a sus mamás a qué edad menstruaron, para que sepan a qué edad más o menos podrían menstruar sus niñas, y si alguna mamá menstruó de los 10 años, tuvo una pubertad precoz. Entonces, esas niñas hay que vigilarlas. La principal causa, como dije, son idiopáticas. Y el otro poquito restante será de causa asociada al sistema nervioso central. ¿A qué me refiero? Tumores del sistema nervioso central, amartomas, teratomas, craneofaringiomas, tumores cerebrales, traumas, malformaciones cerebrales, infecciones, ahí por ejemplo paperas y todas esas, hipotiroidismo. Pero la más frecuente es en las mujeres, recuerden eso, la causa más frecuente de pubertad precoz en las mujeres es de tipo idiopático. En las mujeres, digamos que de 1.000.000 de niñas que hacen pubertad precoz, 999 serán de tipo idiopática y una será un tumor. En los varones, la pubertad precoz es mucho menos frecuente, pero cuando se presenta, la principal causa es de tipo tumoral. De 1.000.000 de varones que hacen pubertad precoz, 999 serán tumorales. Pues no es muy frecuente ver niños con pubertad precoz, pero sí, cuando lo vemos, tenemos que buscar sobre todo tumores, porque es la principal causa. Y como dije, un pequeño grupo, menos del 2%, serán pubertades de tipo periféricas o pseudopubertades precoces, en la que no se activa el eje hipotálamo hipófisis gonadal, sino que vamos a ver producción de hormona sexual periférica, o sea, estrógenos o testosterona. Y lo que tienen que recordar es que la pubertad precoz central, recuerden esto, la pubertad precoz central, siempre sigue la secuencia normal: telarquia, pubarquia, menarquia. Siempre sigue la secuencia. En cambio, la pubertad precoz periférica es más bien desordenada. O sea, la niña empieza con la menarquia de frente. No tiene más, pero ya está menstruando. O el niño ya le creció el pene y todavía no crecen los testículos. O sea, es desordenada, no sigue ninguna secuencia, pues gonadotrofinas independientes. O sea, hay más que todo producción de hormonas sexuales periféricas. Y acá vamos a ver, por ejemplo, lo que es más frecuente son los tumores gonadales, o los quistes de ovario, por ejemplo, o los tumores testiculares. Vamos a ver también enfermedades raras como el síndrome de McCune-Albright, o las alteraciones de las glándulas suprarrenales, como la hiperplasia suprarrenal congénita, el carcinoma, el adenoma suprarrenal. O la exposición a esteroides sexuales, que también está de moda, los varones que, esos varoncitos que muchos ven esto es guerra, entonces empiezan a inyectar testosterona, o se ponen crema de testosterona para intentar aumentar el músculo, y estimulan la producción de el inicio de pubertad precoz de tipo periférico, o las mujercitas que se toman las anticonceptivas de la mamá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que cuando vemos una niña con pubertad precoz o un niño, hay que hacer una historia clínica adecuada, hay que preguntar desde cuándo la mamá notó el botón mamario, desde cuándo notaron el aumento del volumen testicular, si hay vello pubiano o no, si hay sangrado vaginal, hay que mirar la gráfica de crecimiento, hay que ver sobre todo peso, talla, el índice de masa corporal. Como decía, la pubertad precoz es más frecuente en niñas con obesidad. Hay que medir sobre todo la velocidad de crecimiento, con qué velocidad está creciendo. Hay que preguntar antecedentes familiares importantes como la talla de la madre, la talla del padre, para ver si la niña está creciendo mucha rapidez, la edad de la menarquia de la madre. Yo siempre le digo, tías, primas,
cuñadas, alguna mujer en la familia que haya menstruado antes de 10 años, es importante, antecedente de pubertad precoz, antecedente de infecciones, y catalogarlo según su estadio de Tanner, ¿no? En el examen físico, evaluar obviamente el crecimiento, evaluar los genitales externos, los estadios de Tanner, la mama, el testículo, el volumen testicular, el vello púbico, buscar tumores abdominales o manchas café con leche que nos podrían hablar del síndrome de McCune-Albright, la presencia de acné es otro signo indirecto, cuando ya hay producción de hormonas sexuales y vemos niñas con acné. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una pubertad precoz? En la prueba Gold estándar, recuerden eso, la prueba Gold estándar es la prueba de estimulación con GnRH. Esa es la prueba Gold estándar. La prueba de estimulación con GnRH, pero es una prueba que no la tenemos en Perú, incluso desde antes de la pandemia. Ya no se trae el reactivo, es difícil de conseguir, ya no se hace la prueba de estimulación con GnRH en ninguna parte del Perú. Así que de manera, digamos, buscando una salida, lo que hacemos es dosar hormonas sexuales, LH, FSH y estrógenos en mujeres, LH, FSH, testosterona en varones. Otra herramienta que utilizamos es la ecografía pélvica, otro es la edad ósea, y si confirmamos con estas tres pruebas que estamos ante una pubertad precoz, es necesario pedir una resonancia magnética de silla turca con contraste para descartar la patología de índole, la etiología de índole tumoral. Entonces decíamos que como no tenemos la prueba de GnRH, que es una prueba en verdad que sí es la más útil, pero no se usa en primera instancia porque es una prueba en la que, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una LH-FSH, una muestra de sangre basal, le inyectamos a la niña 100 microgramos de GnRH y tomamos nuevas muestras seriadas, dice, a los 60, a los 90, a los 120 minutos, son 4 rincones, y con eso, pero esa es la prueba Gold estándar. Como no la tenemos, lo que usamos es la medición de las hormonas sexuales, LH, FSH. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos que es una LH por arriba de 0.3, es una LH positiva. Si es la relación LH-FSH mayor de 0.6, o que la LH esté más elevada que la FSH, ¿no? Confirma el inicio de la pubertad. Si hablamos de hormonas de esteroides sexuales, hablamos de la testosterona mayor de 27, se considera positivo, y el estradiol mayor de 15. Si es una pubertad de tipo periférica, lo que voy a ver es que el LH y FSH van a estar normales, pero los estrógenos y la testosterona van a estar sumamente elevados. No 27, no 15, sino 100, 200, o sea, valores sumamente elevados. La edad ósea es otra herramienta importante, porque como les explicaba, lo que vamos a ver es la maduración de los huesitos, de los centros de osificación, y ese nos va a dar una edad ósea. En niños menores de 2 añitos, lo que usamos es el método de Bilbao, y lo que hacemos es sacar una radiografía de tobillo izquierdo, y ahí están los huesitos, y vamos dando puntaje a cada huesito del piecito. Pero lo que más usamos son en mayores de 2 añitos, y ahí usamos el método de Greenwich y Pye, que es un atlas comparativo. Entonces lo que vemos es la manito, se toma dice, bueno, el carpo izquierdo, pero no es el carpo izquierdo, sino es el carpo no dominante. ¿A qué me refiero? Si la niña es diestra, es mano izquierda. Si la niña es zurda, es mano derecha. Es la mano no dominante, la que menos usa. Y usamos el método de Greenwich y Pye dándole un valor aproximado con imágenes comparativas. Y el otro método es el TBW2, que es un poquito más exacto, en el que se da un valor a cada huesito, al desarrollo de cada huesito de la manito. Y ese nos da una edad. Si la niña, por ejemplo, tiene 8 años y su edad ósea es 11, está adelantada en más de 2 años, se considera una pubertad precoz. Entonces, ¿cómo está la edad ósea en una pubertad precoz? Adelantada. ¿Qué es el otro método que usamos? La ecografía pélvica. Entonces, si tenemos un útero mayor a 3.5 centímetros y se puede observar una línea endometrial, ya estamos suponiendo que hay estimulación hormonal. Entonces, un útero mayor a 3.5 con línea endometrial y 1 o 2 ovarios mayores a 1.5 mililitros sugieren inicio de la pubertad. Si ya tenemos las hormonas sexuales positivas, la edad ósea adelantada
y la ecografía pélvica positiva, entonces sí, estamos ante una pubertad precoz. Entonces recordemos que tenemos que hacer, confirmar que la etiología no sea tumoral. O sea, a todas las niñitas le pedimos, a niñas y niños, una resonancia magnética de silla turca. Si no podemos acceder a la resonancia, aunque sea una tomografía, pero se debe pedir una neuroimagen para descartar, como digo, no, lo más frecuente, el 99% de los niños, es pubertad precoz idiopática, sí, pero una será un tumor y no sé cuál es esa una, así que le pido a todas. ¿Cuál es la consecuencia de la pubertad precoz central? De la pubertad precoz, la principal consecuencia es el riesgo de talla baja final. Pero doctora, ¿no está estimulando más la hormona de crecimiento? Sí, o sea, esta niña crece con más rapidez, pero como ya le viene la regla más pronto, deja de crecer también más pronto. Acuérdense que las mujeres crecemos hasta que nos viene la regla. Y después de la regla, crecemos muy poquito, 2 a 4 centímetros por año, los siguientes 2 años. Entonces, nuestro máximo crecimiento será antes de la menstruación. Entonces, una niña que menstrua a los 7 añitos, 8 añitos, es una niña que se queda más pequeña, o sea, tiene una talla baja, tiene talla baja final o disminuida. O sea, de repente mamá y papá miden 1,80 m y la niña está pronosticada a medir 1,80 m y se queda en 1,60 m, está bien, no es muy chiquita, pero es una talla disminuida para su talla genética. Ahora, recuerden que las niñas que menstruan más prontamente, que tienen pubertad precoz, tienen mayor riesgo de hacer cáncer de mama o síndrome de ovario poliquístico. Y las consecuencias psicosociales, que siempre les digo, acuérdense que estamos en una sociedad muy violenta, entonces tenemos una niña de 7 años, 8 años, que ya tiene el cuerpo de una mujer, pero obviamente no tiene el desarrollo cerebral o psicológico, la madurez psicológica de una mujer. Entonces, pueden ser víctimas de violencia sexual, o también pues son niñas víctimas de bullying, ¿no? No falta algún niño que dice, o alguna persona en el salón que dice, seguro que ha estado mirando películas porno, sí, o la molesten a la niñita porque, bueno, ya le crecieron los cenitos y es diferente a las demás compañeras. ¿Cuál será el objetivo del tratamiento? El objetivo principal del tratamiento es permitir que la niña o el niño alcance una talla adulta adecuada según su patrón genético. O sea, que no se quede muy chiquitita, ¿no? Que no se quede en 1,40 m. Entonces, que alcance una talla adecuada para su patrón genético, aliviar el estrés psicosocial. Como dije, hay niñas que te estresan mucho porque tienen cenito, tienen 6 añitos y todas las niñas no, y ellas sí se sienten diferentes y lloran, ¿no? Porque se sienten diferentes, o les viene la regla a los 8 añitos y las demás niñas la ven como el bicho raro, ¿no? Entonces es importante, siempre es importante cuando vamos a dar tratamiento, un enfoque terapéutico centrado en la familia. ¿A qué me refiero? Hay que evaluar cada caso en particular. Acuérdense que la edad normal de iniciar la pubertad es a los 8 años. De repente esta niña tiene 7 años, 10 meses. No está muy lejos, está relativamente cerca, la talla no está muy afectada, podríamos darle chance de no darle tratamiento. Hay que siempre evaluar, hacer el enfoque de familia. ¿Por qué, doctora? Porque el tratamiento, como siempre les digo, el tratamiento de la pubertad precoz es con ampollas. Son ampollas que se colocan mensuales y que duelen porque son sólidas. Entonces, hay que ver pros y contras, ¿no? Si esta niña, por ejemplo, tiene retardo mental y va a arrancar la pubertad muy chiquita, bueno, de repente se va a afectar la talla, pero yo siempre le digo a la mamá, pero no es lo más importante la talla en esa niña, porque esta niña probablemente la mamá la cambia, la baña, le pone pañalito, pues si es chiquita, mejor, ¿no? Entonces, hay que evaluar. ¿Y qué va a ser más traumático? Que le estén hincando todos los meses, o sea, hay que evaluar siempre, debe ser el enfoque basado en la familia, porque también son tratamientos que no son baratos, son costosos. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Una es la observación. O sea, si la niña arrancó muy cercana a la edad normal, podemos solamente observar y ver la velocidad con la que se van presentando los caracteres sexuales. El tratamiento gold estándar son con los análogos de GnRH. Doctora, pero si el eje se activó porque se está produciendo GnRH, ¿que le voy a poner más GnRH? Sí. Acuérdense que las hormonas sexuales son pulsátiles. Entonces, al colocar análogos de GnRH, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sobresaturando los receptores de GnRH y haciendo que sea una producción continua y eso haga que se deje de producir hormonas sexuales, que ya no haya pulsatilidad. Entonces, el tratamiento gold estándar para la pubertad precoz son análogos de GnRH, para pubertad precoz central.
Algunos hablan también de asociar hormona de crecimiento. Acuérdense que como inició muy tempranamente, esta niña está viendo afectada su talla. Y como se ha afectado su talla, podemos usar hormona de crecimiento asociados siempre a los análogos de GnRH. Y lo otro son los inhibidores de aromatasa, que es un medicamento que son pastillas que se usa principalmente en los varones. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo tomamos la decisión de tratar o no tratar? Depende de muchos causas, de muchos factores. La edad de la paciente, por ejemplo, es importante. Si la niña es muy pequeñita, 5 añitos, 6 añitos, probablemente la trate. Si la velocidad con la que están apareciendo los caracteres sexuales es muy veloz, una progresión rápida, puede ser que arranque a los 8, pero a los 8 ya tiene telarquia, 8 y 2 meses ya tiene pubarquia, si está corriendo mucho la pubertad, hay que tratarla. Si no, la niña le empezó a los 7 años, 6 meses, pero le salió el botoncito mamario, ya pasó un año y no avanza, podríamos no darle tratamiento. De la velocidad de crecimiento es importante porque nos ayuda a ver la velocidad con la que está progresando. Y la talla final estimada. Yo con la edad ósea puedo calcular una edad futura aproximada. Y si veo que, por ejemplo, mi niña se va a quedar de 1,40 m, probablemente la trate, ¿no? Intentaré que se acerque de repente al 1,55 m, que se acerque a lo más normal posible. Entonces, la talla final estimada es importante para ver si voy a tratar o no. ¿Cuánto tiempo le doy tratamiento, doctora? ¿Hasta que tenga 18? No, tampoco. La duración de la terapia debe ser lo suficiente para alcanzar una talla adulta final adecuada y que aparezcan los caracteres sexuales puberales a una edad comparativa con sus compañeros. O sea, tampoco quiero que la niña menstrue a los 18, a los 16, sino que menstrue a una edad normal con sus coetáneos del salón, ¿no? 12 años, 11 años, ¿no? Que la niña desarrolle su pechito, su vellito, en una edad acorde con sus compañeras. Más o menos, desde que suspendemos el tratamiento de la pubertad, esta se reinicia aproximadamente un año. O sea, la niña viene con pechitos, viene con vellito, yo le inicio el tratamiento, ¿qué va a suceder? Lo primero que va a suceder es que los pechitos van a desaparecer. Obviamente el vello púbico no se va a caer, pero va a dejar de crecer y el útero se va a achicar. ¿Cuánto tiempo? Hasta mientras se dé el tratamiento. Cuando yo deje de colocar las ampollas, ¿qué va a suceder? Nuevamente los pechitos van a crecer, va a aparecer más vellito púbico y la niña va a menstruar. Entonces, más o menos al suspender el tratamiento al año, están apareciendo ya nuevamente los caracteres sexuales. Y la pubertad precoz periférica, acuérdense que esta no responde a los análogos de GnRH, porque acá el tratamiento no es activación del eje hipotalámico físico-gonadal, más bien el tratamiento va dirigido a la patología de fondo, o sea, si es un tumor testicular, si es un tumor de glándula suprarrenal, si es un tumor de ovario, ¿cuál es el más frecuente? El quiste de ovario funcional, que es frecuente. El tratamiento es ir a la patología de fondo, la cirugía, ¿no? Dependiendo de la patología, ¿no? El quiste folicular funcional es la causa más común en niñas. Si tenemos un quiste ovárico que está provocando pubertad precoz, hay que sacarlo. Y de ahí vienen las variaciones del desarrollo puberal, lo que antes le llamamos pseudopubertades, o formas frustras de pubertad precoz, o formas incompletas, y ahí tenemos las telarquias prematuras, las pubarquias prematuras, las menarquias, y en los varones la ginecomastia. La telarquia prematura es la que, doctora, es aquella niña que tiene mamas, pero que yo le estudio las hormonas sexuales, están negativas, su edad ósea no está adelantada, su ecografía pélvica es normal, solamente hay mamas, aisladamente, es una telarquia prematura aislada. O la niña que viene por vello púbico, igual, hormonas sexuales negativas, útero pequeño, edad ósea acorde, entonces, no, solo lo único que tiene es vello, igual la menarquia. La niña presentó una menstruación, pero sacó una ecografía y el útero es normal, no hay edad ósea adelantada, no hay hormonas sexuales, entonces son formas frustras. Y en el varón, la ginecomastia es frecuente, te lo vamos a ver. Esto es un estudio que se presentó en el Hospital del Niño, que se hizo en el año 2004, y acá lo importante, miren, de todas las niñas que acudieron por pubertad precoz, se demostró que, miren, ¿dónde está? 32% eran telarquias prematuras aisladas. ¿Qué quiere decir? Que no toda mama necesariamente es pubertad precoz. Miren, 32% solamente eran telarquias, ¿no? 56% sí fueron pubertades precoces, pero 32% eran telarquias. ¿Qué es lo que tengo que saber de esas telarquias? Porque a veces han venido las telarquias y han hecho pubertad precoz. Que de esas telarquias, el 50% harán pubertad precoz.
Entonces, si yo tengo una niña con telarquía prematura aislada, tengo que vigilarla, seguirla, porque si el 50% de ellas se transformarán a pubertades precoces. Y la ginecomastia, como dije en los varones, es frecuente, es bastante habitual, seguro muchos estarán acordando de esto en su época de infancia, de adolescencia. Y es el aumento transitorio, visible, palpable, tejido mamario en los varones, que puede ser unilateral o bilateral. Y suele suceder en el estadio G2, en el estadio G2, G2, G3, ¿recuerdan que les dije G3 es cuando recién empieza a crecer el pene, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recién los testículos producen gran cantidad de testosterona. Hay una teoría que habla de que los varones, bueno, todos, siempre les digo, todos, hombres y mujeres, producimos hormonas sexuales femeninas y masculinas. Obviamente las mujeres más femeninas que masculinas y los hombres más masculinas que femeninas. Se piensa que en algún momento del desarrollo puberal, en estas fases iniciales, en el G2, puede ser que algunos varones inicialmente produzcan más femenina que masculina. Y en ese momento presentan mamas. Más o menos de 10 varones, 7 lo hacen. Eso no es algo anormal. Y en las mujercitas también puede suceder que una mujercita presente más hormona masculina que femenina, es la que tiene bastante acné. Entonces es algo transitorio que no hay que alarmarse, ¿no? Y suele presentarse más o menos al año y medio de que se inicia la pubertad, ¿no? Conforme el testículo empieza a crecer y empieza a producir más testosterona, esto se va a reabsorber, o sea, se desaparece solo, espontáneamente. Hay que explicarle eso a los niños porque a veces se desesperan, que más o menos entre 1 a 3 años esto va a desaparecer en el 90% de los casos. Así que no hay que asustarse, que si los varones tranquilos, que va a desaparecer, que no hay que sobarlo, no hay que frotarlo, no hay que ponerle vaporú, ni clofenaco, ninguna crema, no hay que estarlo fajando, amarrando, nada, porque eso es peor, siempre les digo así, eso es peor, porque crece más la mama, y cuando la mama desaparezca, lo que ha hecho, han inflamado la grasa circundante, y se reabsorbe la mama, pero la grasa no, y la grasa se queda ahí. Así que siempre es mejor no tocarlo, que 1 o 3 años eso va a desaparecer. Si después de esos 3 años no desaparece, ya podemos optar por alguna cirugía tipo estética, ¿no? Una lipoaspiración, una resección mamaria, cuestiones ya más estéticas. Pero siempre recuerden que si ven un varón con mamas, nunca se olviden, seguro que ya lo han visto ustedes en sus clases de clínicas básicas, del paciente con síndrome de Klinefelter, XXY, ¿no? Ese varón de aspecto eunucoide, miren, de cuerpo femenino, miren, tiene cadera, cintura, ¿no? Las mamas, y miren el vello púbico de distribución femenina. Pues de que las mujeres tienen vello púbico en forma de triangulito, los varones en forma de rombo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que estos Klinefelter pueden tener esto, pero va asociado a ¿qué? A testículos pequeños, testículos de menos de 5 centímetros cúbicos, que no crecen más y se atrofian. Ahora, el retardo puberal es el contrario de la pubertad precoz. Dijimos que la pubertad normal aparece en niñas de 8 a 13 años y en niños de 9 a 14. ¿Y qué sería el retardo puberal? Las niñas que pasado los 13 años no presentan desarrollo puberal. ¿No tienen regla? No, no tienen inicio de la pubertad. O sea, que hasta los 13 años no apareció el botón mamario. O en los varones que aparte, pasados los 14 años, no crece el testículo a más de 4 centímetros cúbicos. Acuérdense de esto, también pregunta de examen. En las niñas, si no se ha producido la menarquia después de 4 años y medio de que inició el botoncito mamario, a la niña le salió su botón a los 12 y ya tiene 16 y todavía no le ven la regla. Ese es otro punto importante. O el varón que le empezó a crecer el testículo, pero que en el camino dejó de crecer y no terminó, no completó después de 4 años y medio. Las causas son múltiples, están desde las lesiones gonadales, como los hipogonadismos hipergonadotróficos. Entonces, hipogonadismos no desarrollan los genitales, pero hay hipergonadotrofinas. O sea, la LH, FSH están produciendo, se están dando de estimular el testículo, pero el testículo no responde, o los ovarios no responden. ¿Y quién vamos a ver eso? En los Klinefelter, ¿no? Como dije, ahí los testículos están atrofiados, las niñas con síndrome de Turner, o sea, acá los ovarios están atrofiados, no funcionan, ¿no? Esas niñas X0, los traumatismos, quimioterapias, aquellos que han recibido radioterapia a nivel
testicular, por cáncer testicular, o cáncer de ovario en las niñas. Lesiones hipotalámicas hipofisiarias, como hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces acá el problema está arriba, en la glándula madre, que no estimula a los ovarios ni los testículos. Y ahí podemos tener con deficiencias de GnRH con o sin anosmia, ¿no? Acá está el síndrome de Kallmann, el que no tiene olfato, las aplasias o las hipoplasias pituitarias, panhipopituitarismos, traumatismos, la radiación, también aquellos que han tenido leucemias o tumores cerebrales, donde han recibido radiación a nivel cerebral y pueden haber dañado la glándula hipofisiaria, tumores como los craneofaningiomas, los adenomas pituitarios, o síndromes como Lawrence von Biedl, que es raro, o el Prader-Willi. Pero también existen algunos retrasos constitucionales normales, que no son patológicos. Por ejemplo, siempre les digo, acuérdense, a veces esos niños que en el colegio dicen el chato del salón, el chato, terminó el colegio y dio un estirón, grandazo quedó. Ya, esos son retrasos puberales constitucionales, familiares, no hay que asustarse. Enfermedades crónicas como la desnutrición o enfermedades endocrinas como la diabetes, el hipotiroidismo, el hipocortisolismo, que alteran el desarrollo hormonal. Miren, esta niñita tiene 4 añitos y es una pubertad precoz. Miren esa mama, es una mama 4, ¿no? Ven el doble contorno, ¿no? Como si ustedes no miran la cabecita, parece una niña más grande, una señorita, ¿no? Por las mamas. Ese es el doble contorno, ¿ven? Este es un varón de 4 añitos también, una pubertad precoz. Miren el testículo, miren el pene, es un pene grande, eso es un niño con un amartoma cerebral. Este es otro niñito de 2 añitos, miren, llegó al hospital del niño por diarrea, la técnica le fue a cambiar el pañal y se asustó, porque encontró este pene grande, miren, vello púbico, el escroto. Esto no es un pene de un niño pequeño, no es un amartoma también hipotalámico, otro tumor. Y esta es una pseudopubertad precoz, igual miren, este niño pequeño de 6 añitos, miren el desarrollo genital, ¿no? Esta es una mujercita con una pseudopubertad precoz, es una hiperplasia suprarrenal congénita en su forma virilizante. O sea, ha producido hormona sexual masculina, y miren cómo ha hecho crecer el clítoris que parece un pene. En varoncitos, otra pubertad precoz periférica, un tumor testicular. Miren esto, es un tumor suprarrenal feminizante. Acuérdense que siempre la pubertad precoz es isosexual, o sea, si soy mujer, adelanto mi desarrollo puberal femenino. Nunca al contrario. Entonces, este varón, miren sus mamas, parecen las mamas de una mujer. Es un tumor suprarrenal feminizante, una pubertad precoz periférica. Y este es un síndrome McCune-Albright, que es una enfermedad muy rara en niñas muy pequeñitas que también hacen pubertad precoz, pero periférica. Entonces, ahí lo que vemos son estas manchas café con leche, con bordes circinados que respetan la línea media. Miren, parece que hubiera una raya, ¿no? Ahí respeta la línea media, manchas café con leche, con bordes circinados o en costas de May. Y son niñas que hacen pubertad precoz periférica, pueden iniciar su cuadro con menarquia. Entonces, no en orden. Y que si le sacamos una radiografía, lo que vamos a ver son estos quistes óseos. Como huequitos, ¿no? En los huesitos. ¿Esto qué es, doctora? Esta es una ginecomastia fisiológica. Como le decía, el periodo de mini pubertad. Un poco de hormonas de la madre pasaron a la niña y provocaron esto, el crecimiento de las mamas. Y eso no es malo. Hay que explicar a la madre que no se asuste, que solamente hay que observarlo, que en 2 años eso más o menos desaparece. Algunas niñitas tienen hasta reglita o descenso, y eso es normal. No se aprieta, a veces las mamás las apretan, le sacan leche y sale leche. Y dicen, no, doctora, hay que sacarle leche para que no hagan mastitis. No, eso no se toca, no se toca, no se le hace nada, no se faja, eso solito va a desaparecer. Esta es una ginecomastia unilateral, y ella es Dina Medina, el caso más escandaloso en el mundo. Fue el caso más precoz de pubertad en el mundo, y fue en el Perú. Es una niña que presentó galactorrea postnatal y sangrado vaginal desde los 8 meses. Presentó reglas regulares y desarrollo mamario de los 3 años. Se embarazó a los 5, y a los 5 años, 9 meses, tuvo un bebé de sexo masculino que pesó 2,8 kilos, que no se sabe por qué falleció a los 35 años. Pero sí, fue el caso más escandaloso. Vinieron endocrinólogos de todo el mundo a verla, a conocer a Dina Medina, esta niña que hizo la pubertad precoz más joven en el mundo, y fue en Perú.
Lastimosamente nunca se investigó quién había sido el que embarazó a esta niña de 5 añitos. Conclusión, se considera pubertad precoz a la aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en niños, y es mucho más frecuente en las niñas y en el 90% de los casos es idiopático. Existe mayor riesgo de organicidad, o sea, de tumores en varones, y el tratamiento depende de la causa subyacente. ¿Se recuerdan? Porque de ahí vienen varias preguntas. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos, sobre el tema? Y el otro tema es más cortito. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿No? No, doctora, todo bien. Todo claro, déjame lo paso a su delegado, ¿ya? Entonces ahora vamos, el otro sistema es más sencillito y lo vamos a hacer bien rapidito porque es cortito, porque ustedes lo van a desarrollar también en su práctica de mañana. Y es el tema de diabetes y obesidad. No sé por qué no quiere cargar. Ahora sí, ¿se puede ver, chicos? No. ¿Se ve? No. Aún no. ¿Se ve? A ver. ¿Ahora? ¿Sí? Gracias. Ahora sí. Este es más sencillito, más simple, pero en verdad cada día veo más casos sobre estos, de obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Y es que vamos a ver que en el tiempo, este es un dibujo, ¿no? Es como una broma, ¿no? Pero sí es verdad cómo el hombre ha ido caminando hacia esto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como la condición en la cual el exceso de tejido adiposo, adiposidad, afecta de manera adversa la salud y el bienestar. O sea, la Organización Mundial de Salud considera la obesidad como una epidemia mundial. Epidemia mundial. Porque en los últimos 10 años se han duplicado los casos de obesidad infantil. Habla de una epidemia mundial. Me suena ese nombre, ¿no? Epidemia. Claro, ustedes dicen, ahora está de moda decir pandemia, ¿no? Es una enfermedad que se presenta en todo el mundo, en varias partes del mundo en simultáneo. Y epidemia, que se presenta en varias partes del mundo, pero que se perpetúa en el tiempo. Epidemia. Y la obesidad se considera eso, una epidemia mundial. ¿Cómo lo definimos? En niños menores de 2 años, lo que vamos a usar son las curvas de la OMS y decimos que un niño tiene obesidad cuando su peso se encuentra por arriba de 3 desviaciones estándar. Acuérdense de eso. Y si hablamos de la relación peso-talla, hablamos de sobrepeso cuando estamos por arriba de 110 a 120%, obesidad por arriba de 120%. Y lo que es más frecuente, y de 2 a 19 años, usamos las curvas de la CDC, y para eso usamos el índice de masa corporal. Y consideramos sobrepeso aquel que se encuentra por arriba del percentil 85, pero debajo del percentil 95. Y obesidad aquel que se encuentra por arriba del percentil 95. ¿Cómo ha sido? Todavía no entendí. Para eso usamos las curvas. Estas son las curvas de la CDC, tanto para niños como para niñas. Y acá vemos cómo están los percentiles. Entonces lo que vemos es la edad, por ejemplo, una niña de 8 años, y miramos dónde se encuentra su índice de masa corporal. Y vamos a ver si se encuentra entre el percentil 85 y 95, estamos ante un sobrepeso. Si se encuentra por arriba del percentil 95, estamos en obesidad. Igual para las niñas, 85 a 95, sobrepeso, y arriba, obesidad. Entonces, el indicador que vamos a utilizar es el índice de masa corporal, que ustedes ya lo saben calcular, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Como dije, arriba del 95, obesidad. Algunos hablan de por arriba de 2 desviaciones estándar. De 85 a 95, sobrepeso o riesgo de obesidad, entre 1 y 2 desviaciones estándar. Entonces, cuando hablamos de obesidad, vamos a ver que la obesidad no es solamente exceso de peso, no solamente que estoy gordito. Hablamos que la obesidad es un estado de hiperinflamación. Vamos a ver alteración en muchas hormonas, aumento en la resistina, en la leptina, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 10, la 6, la resistina. Son muchas interleuquinas que están alteradas, por eso siguen en un estado de proinflamación. Por eso que los pacientes con obesidad han sido los que más sufrieron en la pandemia, ¿no es cierto? Con un estado de hiperinflamación y que están involucrados muchos factores hormonales. No, también hay una expresión importante de muchos genes también. Se ha estudiado que existen genes asociados que van a provocar que haya más o menos riesgo de obesidad. Entonces,
Y se pregunta uno, ¿y es suficiente el índice de masa corporal para decir que un niño o una persona tiene obesidad? En verdad, el índice de masa corporal no refleja directamente la masa grasa. Sí, pues si lo miro acá, está con el índice de masa corporal, sí, pues voy a ver que estamos en obesidad, pero no es, el IMC no es el mejor indicador. Si yo mañana le voy y le saco su índice de masa corporal a Arnold Schwarzenegger, a los chicos de Tres Guerra, a los fisicoculturistas, me va a salir pues un IMC por arriba de lo normal y no son obesos, porque no discrimina entre masa grasa y masa muscular. Entonces, el mejor método es el análisis de composición corporal. El análisis de composición corporal es una maquinita que nos permite calcular cuánta grasa tiene mi cuerpo, cuánto músculo, cuánto agua, ¿no? Nos permite ver acá mi grasa, músculo, el peso, y nos permite saber si hay o no obesidad. Pero no es una maquinita que en verdad la encontremos en cualquier lugar. Me parece que acá en Chiclayo no lo tienen en ningunos hospitales grandes, en algunos particulares. En Lima, el Hospital del Niño, el Hospital Rey Bagliat, son muy pocos los sitios que le cuentan con esta maquinita de análisis de composición corporal. Pero usamos el IMC como un índice fácil de usar, que lo tenemos a la mano en cualquier lugar, y que va a funcionar como un indicador de señales de alarma. ¿A qué me refiero? Decimos que el IMC debemos entenderlo como una señal de alarma cuando el niño cambia de carril de su IMC en dos controles. Por ejemplo, vemos acá, este niño que está acá en el percentil 25, y a su siguiente control, ¿dónde viene? Acá en el percentil 50. 1, 2, cambió de carril, cambió en dos carriles, ¿no? En su siguiente control. Entonces, el cambio de carril en dos controles es un signo de alarma. O el aumento de 1.5 puntos en 6 meses. El niño viene de repente por un resfrío, yo les calculo su IMC y me sale 14, y de ahí vienen los 3 meses y le tomo su IMC y me sale 16. Aumentó más de 1.5 puntos, entonces son señales de alarma. Entonces, siempre que el niño venga a consulta, por más que venga por un resfrío o viene por una diarrea, siempre hay que evaluar el índice de masa corporal. Este niño no está en obesidad, si ustedes lo ven, está en 75, 85, no está en sobrepeso, no está en obesidad, pero miren cómo subió. Entonces hay que decirle a la madre, señora, mire la velocidad con que está ganando peso, hay que tener cuidado, porque si no va a pasar esto, que el siguiente control va a venir en sobrepeso. Y así, si siguen sin cuidarse, el siguiente control va a venir con obesidad. El IMC nos va a funcionar como señal de alarma. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de hacer obesidad infantil? Los niños que nacen macrosómicos, los niños que nacieron más de 4 kilos al nacer, o los niños que nacieron con bajo peso, aquel niño que nació con menos de 2 kilos y medio. O sea, tiene tanto riesgo el que nació con más de 4 kilos como el que nació con menos de 2 kilos y medio. Hay que decirle eso a las madres. Es importante que lo capten los médicos en cualquier lugar del Perú, ¿no? Que tanto la macrosomía como el bajo peso son niños que tienen la tendencia a hacer obesidad en el tiempo. Los antecedentes familiares de obesidad, ¿no? La mamá obesa, el papá obeso, esperamos niños obesos, ¿no? Antecedentes familiares de obesidad, los hijos únicos, como yo le digo, exceso de amor, ¿no? La mamá todo le consiente al hijo único, el hijo único quiere comer galletas todo el día, le compra sus galletas. El hijo único tiene más riesgo de obesidad, la lactancia temprana. El niño, eso también se ha demostrado, que empiezan a comer antes de los 6 meses, tiene mayor riesgo de hacer obesidad infantil. Lactancia materna exclusiva, hasta los 6 meses es lo ideal. Y a los 6 meses empezar con la comidita, con las lactancias. Porque las mamás no, generalmente propician una ingesta energética elevada. ¿A qué me refiero? Les dan pues esas compotas, esos Herberts, galletitas, comidas con altos contenidos calóricos de manera muy temprana y aumentan el riesgo de obesidad infantil. La actividad sedentaria, ¿no? Ya los niños no corren en el parque, no juegan con la pelota, sino están sentados en la tablet, en el celular, la computadora. Y las alteraciones del sueño, porque la hormona de crecimiento también es lipogénica, o sea, hace lipólisis, rompe la grasa, la usa para crecer. Si ahora los niños duermen muy tarde, ¿no? Duermen muy tarde, pues están con los celulares, con las tablets, duermen tarde, y esas alteraciones del sueño aumentan el riesgo de obesidad infantil. ¿Qué otros factores de riesgo? La ganancia de peso rápida y temprana. Entonces, por ejemplo, a veces son niños que nacieron con menos de 2 kilos y medio, o van a ver algunos de repente se acuerdan y dirán, cuando yo era bebito o niñito pequeñito, mi mamá dice que yo era flaquito. Claro,
Entonces las mamás cuando ven un niño flaquito se desesperan y quieren darle cualquier leche, y les dan esas leches que terminan en chur, y que les dan con altos contenidos calóricos, y como sea, la mamá lo quiere engordar al niño. Y esa ganancia rápida de peso, y de manera temprana, desencadena en obesidad infantil. La obesidad materna, el sobrepeso materno y pregestacional durante el embarazo, o el fumar durante el embarazo, también funcionan como factores de riesgo. Entonces, como decía, también existen genes involucrados. Si el niño, por ejemplo, obtenemos que mamá y papá son delgados, la posibilidad de que el niño sea obeso es del 7 al 14%. Pero si uno de ellos, o mamá o papá, es obeso, el riesgo del que el niño sea obeso aumenta al 40%. Y si ambos de los papás son obesos, la posibilidad de que el niño sea obeso es del 80%. La obesidad se puede dividir en 3 grandes grupos. Recuerden eso, que también pregunta examen. La obesidad exógena, que es aquella obesidad que se debe a una mala alimentación, ¿no? El niño come mal, la obesidad exógena. Y ese niño con obesidad exógena, recuerden ustedes, cuando yo pienso en obesidad exógena, me acuerdo de ñoño. Ahí está ñoño. ¿Se acuerdan de ñoño? Ese niño grande, alto, gordo. Así es la obesidad exógena. Niño grande, alto, gordo, ¿no? Obesidad exógena, aquel que come mal, ¿no? Que come mucho comida chatarra, que come mucha golosina. Ese o niño obeso es un niño con obesidad exógena. Y las otras son obesidades endógenas. Las obesidades endógenas son aquellas obesidades asociadas a alguna alteración hormonal. Y generalmente son niños que son... La obesidad endógena es aquella obesidad... Las obesidades endógenas son aquellas alteraciones de tipo hormonal. Y ahí se van a dar cuenta porque son niños obesos, pero bajitos, chiquitos. Entonces, ese niño bajito, gordito, ese hay que observarlo porque puede ser una obesidad de tipo endógena. Y ahí tenemos las alteraciones como el hipotiroidismo, la deficiencia de hormona de crecimiento, el hipercortisolismo, o alteraciones cromosómicas como el niño con síndrome de Down, o las lesiones hipotalámicas. Y tenemos los síndromes genéticos asociados a alguna alteración que desencadena en obesidad, como el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Laures-Moore, que son muy, muy raros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar cuando vemos obesidad? El incremento de la adiposidad difusa, la lipomastia, que es el aumento de grasa en las mamas, estrías rosadas o nacaradas, ¿no? Hiperkeratosis pigmentaria, o sea, lo que es acantosina nigricans, un cuello que se ha oscurecido, no solamente oscurecido, sino si ustedes lo tocan, está más grueso, la piel está más gruesa y está pigmentada. Puede ser cuello, maxilas en inglés. El pene sumergido también es importante porque acumulan grasa púbica y parece que tuvieron un pene pequeño, y no, lo que tienen es un pene sumergido en la grasa. Y alteraciones esqueléticas como el genuvalgo, los pies planos. Yo te lo voy a mostrar. En el examen físico siempre, siempre que vean un paciente, siempre, por más que no se vea delgado, siempre que medir el IMC, evaluar la talla y la velocidad de crecimiento, medir la presión arterial desde los 3 años se tiene que hacer. Medir la presión arterial porque estos niños con obesidad pueden hacer trastornos de presión arterial, o sea, puede ser hipertensión. La presencia de cantosis es un patrón importante, y la medición del perímetro abdominal. Deberíamos siempre medir el perímetro abdominal. El perímetro es un marcador importante. Entonces, por ejemplo, ven este niño gordito. ¿Esto qué es? ¿Es ginecomastia o es lipomastia? Si ustedes lo tocan, no es mama, es grasa. Esto es lipomastia. Eso es lo que le decíamos, el genuvalgo. Miren cómo se deforman las rodillas del niño. ¿Ven acá? Cómo tiene que ampliar el campo de sustentación para poder soportar el peso que tiene este niño, ¿no? La rodilla del niño no están confeccionadas para aguantar este peso. Pues el niño tiene que hacer esto, formar el genuvalgo. Y si viéramos el pie, también es un pie plano, ¿no? Propio de que tanto exceso de peso en el niño aplana, vence el arco y provoca el pie plano. ¿Este es un micropene? No, no es un micropene, es un pene sumergido. Si yo presiono sobre la grasa, acá acumula grasa, si yo presiono la grasa, va a salir un pene de tamaño normal. Es bastante común que las mamás consulten por eso. Dicen, doctora, vengo porque a mi hijito no le crece el pene. No es que no le crece el pene, sí es un pene normal, sino que el problema es que está muy gordito, tiene mucha grasa y el pene no se ve.
Miren este niño con acantosis nigricans, ¿no? La piel engrosada, acuérdense, la acantosis es piel engrosada o hiperkeratosis pigmentaria, que no tan solo se ha engrosado la piel, sino se ha oscurecido. Miren, este gordito, este bebito es una obesidad fisiológica, y es lo que nosotros llamamos los niños sumo. No se sabe por qué algunas madres en su leche producen más grasa de lo normal y el niño se sube de peso, pero no hay dieta de leche. Si el niño toma leche en lactancia materna exclusiva, no se hace dieta de leche, simplemente el niño cuando empieza a comer a los 6 meses, hay que explicar a la mamá que le dé más fruta, más verdura, que no le dé mucho arroz, mucho pan, que no le dé mucho carbohidrato, y más bien priorice las verduritas, y solito el niño va a entrar a un peso normal. Este es un niñito con, mira, dice sexo masculino, 3 años, con obesidad, retardo del desarrollo, o sea, retardo psicomotor y retinitis pigmentaria. Es el importante, el término importante, retinitis pigmentaria. Y este es un niño con Lawrence Moon, ¿no? Obesidad, retardo del desarrollo y retinitis pigmentaria. Y polidactilia. Miren, 2, 4, 6 deditos, polidactilia. Y este es un gordito con obesidad, retardo del desarrollo y antecedentes de hipotonía, o sea, es un niño que nace hipotónico. Miren, y no se ven los genitales, ¿no? Tiene retardo del desarrollo, retardo mental y nació hipotónico. Este es un niñito con síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi es obesidad, retardo mental o retardo del desarrollo, antecedente de hipotonía y tiene hipogonadismo. No se ven los genitales. Es un hipogonadismo y estos niños esos van a consultar las mamás porque dicen, doctor, yo no sé qué hacer, mi hijo, yo cocino para 6 personas, me voy un ratito a la tienda a comprar no sé algo que me olvide, y cuando regreso mi hijo se comió la olla entera, se comió la comida de 6. Y sí, estos niños con Prader-Willi tienen esa característica, tienen un hambre voraz. Se pueden comer la comida de 6. En estos niños, en otros países les ponen llave al refrigerador, pues si no el niño se lo come todo, el niño tiene un hambre voraz. Y estas son otras enfermedades como genéticas raras. Esta es una obesidad monogénica por deficiencia de leptinas. Leptina, ¿se acuerdan cuando decíamos leptosómico? El delgado, ¿no? La leptina es la hormona que provoca, es el que da el estímulo de saciedad. Ya no comas más, ya te llenaste, la leptina. Estos niños, hay niños con una alteración genética que provoca una deficiencia de leptina. No tiene leptina, el niño come indiscriminadamente. Este niñito ya le pusieron leptina y es el mismo niño que ya está delgado. Esta pequeñita de 9 mesecitos, ¿ven? Una obesidad severa. Entonces, obesidad, y aparte tiene una fase cuchinoide, con pilosidad, miren cuánto exceso de vello, miren acá las cejitas pobladas, los cachetitos, es retardo del crecimiento, o sea, son niños bajitos y gorditos, con esa fase cuchinoide o fase de luna llena, es un síndrome de Cushing. Esta niña obesita, pero con talla baja, acuérdense, talla baja, y obesidad hay que buscar otras cuestiones endocrinas. Esta es una niña con síndrome de Turner. Ven, así su tórax en el escudo, ¿no? La cintura escapular más grande que la cintura pélvica, el cuellito corto. Esta es una niña con síndrome de Turner. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Como acuérdense, la obesidad exógena, que es la más frecuente, el 99% de los niños son con obesidades exógenas, porque comen mal, y se ven así como ñoño, tallas altas y gorditos. Si hay talla baja, debemos pensar en un problema hormonal. Talla baja, si hay dismorfias o retardo del desarrollo, o sea, alguna fase, hipertelorismo, invasión baja de los oídos, retardo del desarrollo, ¿no? Tiene un año y no camina, disminución de la velocidad de crecimiento, si hay que buscar también complicaciones de la obesidad, hipertensión arterial, acantosis nigricans, hay que buscar acné, hirsutismo, esas mujercitas con mucho vello, estrías violáceas, que nos puede hablar del síndrome de Cushing, bocio, ¿no? Para ver problemas de tiroides, hepatoesplenomegalia, hepatomegalia, micropene, testículo no descendido, si estamos pensando en un Prader-Willi. Recordar que hay drogas también o medicamentos que pueden causar un exceso de apetito. A veces no lo preguntamos y tenemos niños que están tomando de repente, sobre todo, propanolol, atenolol, metoprolol, los niños con insuficiencia cardíaca congestiva, los niños que toman también anticonvulsivantes, el valproato, la carbamazepina, la gabapentina, y que van a provocar que el niño pues tenga exceso de apetito.
Entonces, podemos cambiarlo. Entonces, como dije, hay indicadores antropométricos de riesgo metabólico. El más frecuente es el perímetro de cintura. ¿Se acuerdan cuando veían en medicina interna, decían la obesidad de tipo no, que sí es más de tipo abdominal, si es central, no, la barriguita chelera, que era mayor, asociado a más riesgo, a mayor riesgo metabólico? Sí, en niños es lo mismo. El perímetro de cintura y el IMC son indicadores de riesgo metabólico o cardiovascular. O sea, más riesgo de hacer síndrome metabólico, ser hipertensión, diabetes, colesterol, todas esas complicaciones. Por lo que siempre en cada consulta debemos graficar el peso, la talla, el índice masa corporal y registrar el perímetro de cintura. Para el perímetro de cintura no existen tablas peruanas. Si el Hospital del Niño hizo un ajuste, esas son las tablas mexicanas, en las que ponen acá la edad del niño, y este es para varones, este es para mujeres, y te dicen más o menos hasta cuánto debería medir la cinturita en un niño o en una niña. Y si estamos por arriba del percentil 90, estamos ante una obesidad central que es la asociada a riesgo metabólico. ¿Qué exámenes debemos pedir? Glucosa, tanto basal, si hay un riesgo alto de diabetes postprandial, el perfil lipídico para el colesterol, triglicéridos, niveles de insulina, es muy útil para ver la prediabetes, o lo que antes se llamaba prediabetes, ahora se llama resistencia a la insulina, que se eleva antes de la diabetes. Y condicionalmente pedimos función tiroidea y pruebas hepáticas. No es obligatorio. Si yo palpo una tiroides grande, pienso que hay que sacar hormonas tiroideas. Pero yo en verdad siempre las pido, porque la mayoría de personas dicen, ¿no será que mi hijo es gordito porque tiene tiroides? Y en verdad el 99% de los niños lo que tiene es tragoides. No es un problema de tiroides, es un problema de alimentación. Entonces siempre les pido la hormona tiroidea, principalmente para que la mamá entienda que no es problema de tiroides. Es problema de lo come. Y pruebas de función hepática, porque una complicación importante en la obesidad es el hígado graso. Entonces, en consecuencia, el 80% de los niños con obesidad infantil terminarán con obesidad en la vida adulta. No es verdad que la gente dice, no, vea, cuando crezca se va a estirar. No, eso no existe. Sí, cuando crece se estiran, pero de ahí vuelven a engordar. No es real. Los niños, el 80% de niños con obesidad infantil serán adultos con obesidad. Los niños con obesidad tienen más riesgo de pubertad temprana o pubertad precoz, de dislipidemias, colesterol elevado, triglicéridos elevados, de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión arterial, o de síndrome de ovario poliquístico, de hígado graso, las complicaciones psicológicas, ¿no? Depresión, ansiedad, baja autoestima. Pueden tener epifisiolisis femoral, que es muy frecuente, enfermedad de Blount, o el pseudotumor cerebri. Son cosas raras, ¿no? Pero lo demás se ve con bastante frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que cuando hay obesidad infantil, la obesidad infantil va a llevar a un estado de resistencia a la insulina, de hiperinsulinemia. Va a empezar a elevarse la insulina de manera inicial. Como yo le digo en sencillo a las mamás, el niño consume tanto azúcar, y me refiero no tanto azúcar en el chocolatito, el caramelito, sino el azúcar en el arroz, en la papa, el camote, las menestras, los fideos, las papas fritas del chaufas, todos comen en la calle. Ese exceso de consumo de azúcar en la sangre se transforma, todo el exceso de carbohidratos en la sangre se transforma en azúcar. Y ese exceso de azúcar hace que el cuerpo produzca más insulina y provoca este estado de hiperinsulinemia para intentar bajar los valores de glucosa. Que no lo puede hacer eternamente, lo hace de manera inicial, pero posteriormente va a provocar un síndrome metabólico en la infancia, ¿no? Que puede desencadenar en un aumento de la diabetes mellitus tipo 2 o una enfermedad cardiovascular, o sea, hipertensión, y pueden tener infartos cardíacos o infartos cerebrales. Entonces, el niño tiene también riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular y diabetes. O sea, puede tener riesgo de síndrome metabólico. Sí, existe. Y hay que ver quiénes son los que tienen mayores factores de riesgo. O sea, el niño puede hacer todas esas complicaciones. Y es que se pensaba, existen múltiples autores, múltiples investigadores que han tratado de definir el síndrome metabólico. Antes le decían el síndrome X, el síndrome mortífero, y te le pusieron bastantes nombres, ¿no? Pero trataban de definir el síndrome metabólico. Y todos dieron sus criterios, donde los requisitos principales eran obesidad, ¿no? Y que hubiera una presión arterial alterada, o que hubiera una alteración a nivel del colesterol, los triglicéridos,
o de los lípidos, perdón, de los lípidos y otro de los carbohidratos. Pero lo que más usamos es la definición del Panel International Diabetes Federation, que ellos hablan de que entre los 6 y 10 años no podemos hablar de síndrome metabólico. No se puede diagnosticar síndrome metabólico antes de los 10 años, pero sí podemos hablar de riesgo de ese niño con obesidad y que presenta antecedentes familiares de síndrome metabólico, o sea, mamá, papá, abuelitos que tienen síndrome metabólico, que tienen diabetes, que tienen dislipidemia, enfermedad cardiovascular o hipertensión. Son niños que tienen riesgo de hacer síndrome metabólico. Sí, a partir de los 10 a 16 años ya podemos hablar de síndrome metabólico y son niños que van a tener un índice de masa corporal por arriba del percentil 95, asociado a un perímetro abdominal por arriba del percentil 90, con triglicéridos mayor a 150, con un HDL menor de 40 y presión arterial elevada, mayor de 130 la sistólica o mayor de 85 la diastólica, que podemos encontrar una glucosa mayor de 100. Entonces decimos, tiene que haber un IMC mayor de 95, un perímetro de cintura por arriba de 90, y 2 de los otros 4 criterios. 2 de los 4. O triglicéridos, HDL, presión o glicemia. 2 de los 4. Si es un niño mayor de 16, es muy semejante. Hablamos de IMC mayor de percentil 95, con un perímetro abdominal mayor de 94 en varones, mayor de 80 en mujeres, y igual, 2 de los 4 que son los mismos criterios. Entonces, lo que hay que saber es que el síndrome metabólico también se presenta en niños, ¿no? Y que vamos a encontrar igual, acantosis nigricans, todas las alteraciones semejantes en obesidad, ¿no? Hay que evaluar igual, hacer la historia clínica, evaluar qué es lo que está comiendo, ver cuál es su tipo de ingesta, si está comiendo mucho azúcar, si come mucho en la calle, de repente, cuánto de actividad física hace, si está muchas horas frente al televisor, muchas actividades sedentarias, si no camina, si no hace actividad. Y los antecedentes son los mismos. Los niños hijos de madre diabética o madre con diabetes gestacional, los niños con bajo peso, o sea, menos de 2,5 kilos, o macrosómicos, son niños con mayor riesgo de hacer síndrome metabólico. Los niños que aumentan de peso muy rápidamente los primeros meses, como sea, los niños que nacen menos de 2,5 kilos y se desesperan por hacerlo subir, ¿no? Los que inician su alimentación complementaria antes de los 6 meses de vida, o aquellos que se alimentan con leches industrializadas, ¿no? Ahora, no, es que yo no tengo leche, entonces le doy fórmula. Las fórmulas tienen altas cantidades calóricas y aumentan el riesgo de obesidad infantil. No es que no se debe usar, pero se debe usar solo en casos necesarios. Aquellos que tienen familiares en primero o segundo grado de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de lipidemia, de enfermedad cardiovascular, esos hay que tener cuidado porque aumentan el riesgo de síndrome metabólico en el niño. Igual, hay que hacer el examen de antropometría, peso, talla, perímetro de cintura, IMC, y hay que buscar siempre a partir de los 3 años, medir la presión arterial, buscar acantosis nigricans, signo de hiperandrogenismo, santelasmas, hepatomegalia, buscar las complicaciones de la obesidad. Igual, acá tenemos las tablitas para presión, tanto en hombres como en mujeres, para buscar cuál es la presión normal y buscar hipertensión desde los 3 años en niños con obesidad. Igual le pedimos los mismos exámenes, glucosa, perfil lipídico. Si tenemos una alta presunción de diabetes, podemos pedir un test de tolerancia oral a la glucosa con 1.75 gramos de glucosa, 1.75 gramos por kilo de glucosa nidra. Podemos medir insulina, como dije, lo primero que se eleva es la insulina, ¿no? Primero hablamos de la resistencia a la insulina y posteriormente de diabetes. Si la obesidad es severa, debemos pedir función hepática, porque lo primero, como dije, que se presenta, una de las primeras complicaciones es el hígado graso. Ahí vemos la acantosis nigricans, miren cómo es una acantosis severa. Siempre arranca en la parte posterior del cuello y cuando ya está adelante, ya es una acantosis severa. Acá vemos otra pequeñita, miren, de 5 añitos, con acantosis. Otra, esta es una niña con, aparte, esa sí tuvo tiroiditis autoinmune, sí tuvo hipotiroidismo, pero no es frecuente. Entonces, ¿cómo debemos prevenir la obesidad infantil? Controlando oportunamente la dieta de la madre. No puede ser que una madre embarazada suba 30 kilos. No, de 8 a 10 kilos es lo normal, eso lo van a ver ustedes en su clase de ginecología y obstetricia.
No podemos, hay que controlar oportunamente la dieta de la madre, hay que vigilar y regular el peso de la gestante. Hay que hacer un control de crecimiento y desarrollo en el niño. O sea, no, el niño no va a venir cuando tenga 10 años y ya tenga obesidad severa. Desde sus controles de crecimiento y desarrollo, el médico debe ir orientando a la madre si está subiendo mucho peso, hay que mejorar la alimentación, aumentar la actividad física y diagnosticar y tratar oportunamente el sobrepeso. Sobrepeso es un estadio de oportunidad, ¿no? Como yo digo, si el niño tiene un kilito de más, es más fácil de mejorarlo que cuando el niño ya tiene 100 kilos. Lo más importante en obesidad es la prevención, ¿no? Involucrar a los padres y la familia en el tratamiento, consolidar, o sea, no sirve de nada que la mamá le haga su dieta al niño, no come, el pobre niño no come nada, pura ensalada, y la mamá y el papá están comiendo su pollo a la brasa. No sirve. Hay que involucrar a toda la familia en los cambios de vida, consolidar y perpetuar los cambios ambientales en el niño. O sea, no quiero que baje de peso para acá un mes, 2 meses, quiero que aprenda a comer y a vivir saludablemente siempre, ¿no? Debemos promover la lactancia materna, los hábitos alimenticios sanos, la actividad física, así como limitar las horas de televisión. Acuérdense que el tratamiento gold estándar, se pregunta de examen, el tratamiento gold estándar para la obesidad son las modificaciones del estilo de vida. Son el gold estándar. Las modificaciones del estilo de vida son el gold estándar para llevar a cabo y mantener la pérdida de peso en el tiempo. Entonces, una dieta sobre todo saludable, el fomento de actividad física, la psicoterapia de apoyo, siempre es importante la parte emocional. Estos niños a veces tienen mucha ansiedad, comen por ansiedad, y engordan, le hacen bullying, se sienten mal, se ponen más ansiosos, comen más, otras se engordan más. Es un círculo vicioso. La psicoterapia de apoyo es muy importante. La modificación de los hábitos de alimentación, no se ha demostrado que no sirven de nada las drogas anorexígenas o hipolipemiantes. O sea, no hay ningún medicamento milagroso que le quite el apetito al niño. No funciona. No hay que promover actividad física, pero al aire libre. Mira, le dice, sale a jugar y me salió a jugar. No, así no. Sino actividad física al aire libre. El manejo farmacológico sí se puede usar en los síndromes metabólicos, pero va enfocado principalmente o dirigido a cada uno de sus componentes. Primero iniciamos con la modificación de estilos de vida por un periodo mínimo de 6 meses. O sea, capto al niño con síndrome metabólico, 6 meses intentamos dieta y ejercicio, alimentación saludable, y si después de esos 6 meses no hemos logrado modificar sus estilos de vida y mejorar su resistencia a la insulina, su hipercolesterolemia, si no se ha logrado, vamos a dar el tratamiento farmacológico dirigido a sus componentes. O sea, si el niño está con hipertensión, un antihipertensivo. Si el niño está con resistencia a la insulina, probablemente metformina. Si el niño está con colesterol, probablemente atorvastatina, ¿no? Va a ir dirigido hacia eso. Entonces, recordemos que la obesidad central tiene una relación importante con la insulinoresistencia, ¿no? Como dije, el aumento de ácidos grasos libres, la disminución de la adipolectina, el aumento de citoquinas inflamatorias, va a provocar un estado de resistencia a la insulina. Y ese estado de resistencia a la insulina va a provocar ese estado de hiperinsulinemia persistente. Y el estado de hiperinsulinemia persistente va a desencadenar en que empiecen a alterarse las células beta del páncreas. O sea, empiecen, yo les digo sencillo, empiecen a morir o empiecen a alterarse en la reserva de células beta del páncreas. Y conforme se vayan dañando las células beta del páncreas, va a empezar a aparecer la intolerancia a la glucosa. O sea, va a empezar a subir la glucosa y vamos a ver glucosas ya de 110, 115, 120, hasta llegar a un estado de diabetes tipo 2, que ya es un estado irreversible, ¿no? La diabetes tipo 2 es el punto final del proceso de descompensación metabólica. No es que de un día a otro me hago diabético, no es así. Primero estuve muchos años con resistencia a la insulina y después pasé diabetes. Entonces, ese estado de descompensación metabólica desencadena en diabetes mellitus tipo 2. Y es un periodo de que sean meses o años, no es inmediato. Entonces, la diabetes tipo 2 refleja una pérdida progresiva de la función de las células beta, condicionando a una pérdida de sensibilidad a la insulina. Por eso lo puse en azul, porque se pregunta de examen, chicos, ¿no? La diabetes tipo 2 refleja la pérdida progresiva de la función celular de las células beta del páncreas, condiciona a la pérdida de la sensibilidad a la insulina. Y vamos a ver que cada vez
hay mayor incidencia de diabetes tipo 2 en los niños y adolescentes. Y esto va relacionado con el aumento de obesidad infantil, ¿no? Más obesidad, más diabetes tipo 2, ¿no? Y que cada día el diagnóstico se hace de manera más temprana. Cada vez diagnosticamos más tempranamente diabetes tipo 2 y si diagnosticamos más tempranamente la diabetes, más tempranamente vemos las complicaciones. Antes diagnosticábamos diabetes tipo 2 a los 40 años y a los 60 le estaban amputando. Ya, ahora diagnosticamos a los 12 y a los 30, 35 lo están amputando. 35 es una persona joven y potencialmente activa, entonces en verdad esto tiene un impacto importante tanto en el bienestar físico, económico, social y psicológico, ¿no? Los factores de riesgo son los mismos que en el síndrome metabólico, hijos de madres diabéticas, pequeño para la edad gestacional, aquellos que hacen catch-up rápido, o sea, aquellos que suben rápidamente de peso en la infancia, los adolescentes con síndrome de ovario poliquístico, las niñas prepuberales con adrenarquia precoz, la obesidad, sobre todo distribución de grasa, o sea, el exceso de tejido adiposo a nivel sobre todo central, es el factor de riesgo más importante. Por eso es importante medir el perímetro abdominal. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? También lo he puesto en azul porque les han preguntado un montón de veces. Escuchen bien, chicos, porque ahí les agarran a cada rato. ¿Cómo decimos? Los valores normales de glucosa es menor de 100 en ayunas o una glucosa en 2 horas postprandial o post-ingesta de glucosa nidra menor de 140. ¿Cuándo consideramos intolerancia? Una glucosa en ayunas mayor de 100 a 125. O una glucosa 2 horas postprandial o después de sobrecarga oral de glucosa mayor de 140 pero menos de 200. Y ese es donde siempre los agarran. ¿Y cómo defino diabetes mellitus? En 2 días diferentes, ojo, miren, 2 días diferentes, una glucosa en ayunas mayor de 126 o una glucosa al azar mayor de 200 asociado a síntomas o una glucosa mayor de 200, 2 horas post ingesta de 75 gramos de glucosa. Ojo, porque siempre marcan esta, le ponen una glucosa mayor de 126, no, que es 2 días diferentes, o sea, 2 glucosas en ayunas mayor de 126, o una al azar mayor de 200, pero con síntomas, o una mayor de 200, 2 horas post ingesta de 75 gramos de glucosa en hidratos. O sea, post prueba de tolerancia. ¿Se acuérdense de eso, chicos? Pues siempre los agarran ahí. Y ¿cómo definir? Entonces, acuérdense que la dificultad con la diabetes tipo 2 es que antes la gente decía, menor de 30 años, diabetes tipo 1, juvenil, ¿no? Y mayor de 30 años, diabetes tipo 2, la de adulto. Pero ya no es así. La diabetes tipo 1 es la que es principalmente aquella que se manifiesta de manera aguda, más sintomática. En ellos lo que vamos a ver es que son niños que, o sea, ¿cuál es el problema de estos niños de diabetes tipo 1? Que el niño no produce insulina. Es un niño con una alteración a nivel de las células beta del páncreas que no produce insulina. A diferencia de la diabetes tipo 2, donde vemos que sí hay insulina, sí produce, pero hay resistencia a la insulina. Se produce, pero no se absorbe. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la diabetes tipo 1 es aquella genética, o sea, uno nace con esa predisposición, mientras que la diabetes tipo 2 es la asociada a obesidad, sino que antes no se veía obesidad en los niños, pues no veíamos casi diabetes, pero ahora sí se ve. Entonces, ahora sí coexisten. Entonces, cuando vemos un niño a veces de 7, 8, 9 años, no sabemos si es tipo 1 o tipo 2. Ustedes la pueden diferenciar porque la tipo 1 es más aguda, más sintomática. Lo que vamos a ver es que el niño tiene pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, los signos más llamativos. Y siempre, casi siempre debutan con cetosis, con cetoacidosis. Y lo que vamos a ver es que, acuérdense, si alguien se acuerda del péptido C, de clases de bioquímica, cuando se forma de la proinsulina, la insulina, se exinde, se rompe la proinsulina y se libera péptido C. O sea, el péptido C se forma cuando se forma la insulina. Entonces, si el niño no forma insulina, obviamente el péptido C va a estar bajo, ¿no? Y los anticuerpos, pueden haber anticuerpos positivos, se habla que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, que sí tiene anticuerpos positivos, también pueden salir negativos, son niños que son insulinodependientes, o sea, viven de la insulina porque no la producen, y puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes. También el tipo 2, más bien su presentación es más lenta, más larvada, frecuentemente es asintomático, es un niño generalmente obeso, con historia familiar de papá, mamá, abuelos
con diabetes, que presenta acantosis nigricans, que puede tener síndrome de ovario poliquístico. Generalmente no debutan con cetoacidosis, sino su presentación más larvada, generalmente con hiperglicemias. Y vamos a ver que el peptidose sí tienen, acuérdense que ellos sí forman insulina, sino que el problema es resistencia. Entonces sí tienen un peptidose normal, incluso un poco alto, no se asocia a anticuerpos y ni se asocia a otras enfermedades de tipo autoinmunes, a hipotiroidismo, ninguna de esas enfermedades autoinmunes. Y su tratamiento es principalmente la dieta y podemos iniciar con metformina, ¿no? Y si es muy severo, insulina. O sea, en niños solamente usamos metformina, el único medicamento aprobado. ¿Desde qué edad empiezo a buscar diabetes en los niños? La edad de inicio adecuada para buscar diabetes es a partir de los 10 años. A partir de los 10 años de edad o el inicio de la pubertad. Si la pubertad ocurre, como dije, ellos pueden hacer pubertad precoz. Si la pubertad empieza a los 8 añitos, desde los 8 años lo puedo buscar. Y se debería hacer un tamizaje cada 2 años con una glucosa en ayunas de preferencia, ¿no? Cada 2 años. Ahora, que la guía de la ADA, o sea, la Asociación de Diabetes Americana, dice que es criterio médico, criterio clínico, debe ser usado para el tamizaje de diabetes en pacientes en alto riesgo, quienes no reúnen estos criterios. ¿Qué quiere decir? Si tengo un niño de 6 añitos, 7 añitos, pero yo veo que el riesgo es mayor, veo que la mamá, que el niño es muy gordito, que el papá, la mamá, el tío, la abuela, todo el mundo es diabético, puedo iniciar el tamizaje antes y puedo hacerlo más frecuentemente también, pues según el criterio clínico. Muy bien, chicos, terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre este tema, chicos? Es un tema más corto, más fácil, y lo van a revisar mañana su